En esta ocasión vamos a ver las partes que debes revisar de una fuente cuando ha caído un rayo cerca de tu casa y que por ese motivo se quemaron tus electrodomésticos. Por ahí un comentario de un amigo, pues en uno de los videos de fuentes me decía que tiene una fuente de 24 voltios que pues cayó un rayo y pues se dañó. Ya no encendió, no está dando voltaje en la salida. Y pues le escribía por ahí, ¿verdad? Algunas posibles soluciones que él pudiera darle a la fuente, pero que también pues vamos a hacer un video hablando sobre el tema, el cual es muy importante y le puede servir a muchas personas. Bueno, aquí en Centroamérica, no sé si en todos los países centroamericanos el invierno se da en la misma época, pero vamos a hablar especialmente de El Salvador. Aquí en este país el invierno inicia en el mes de mayo y termina por ahí como a finales de octubre. En todo ese tiempo pues hay tormentas eléctricas con rayos súper fuertes y es cuando se queman los equipos, las lavadoras, las refrigeradoras, televisores, cualquier tipo de dispositivo eléctrico. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ver en esta fuente haciendo así algunas simulaciones de las posibles fallas para que veamos cómo se va a comportar una fuente cuando ésta esté en cortocircuito. Porque la causa de un rayo en una fuente siempre va a ser un cortocircuito en cualquier etapa de la fuente. ¿Ok? Bien, dicho eso, vamos a poner por aquí este toma. Voy a colocar también este foco. Veamos, esta es una serie que tenemos ahí y vamos a simular en este toma corriente el cortocircuito. Cuando tú vengas y conectes un dispositivo que ha sido impactado por un rayo, si es que no se ha quemado el fusible, tu fuente va a estar de esta manera. Veamos, cuando se conecte el dispositivo al toma corriente, pues todo lo que es la carga de la corriente de la energía 120 o 220 va a intentar retornar por el circuito y pues va a pegar directamente al fusible. Pero como el fusible que tenemos en las fuentes no está capacitado para soportar algún tipo de cortocircuito que se logre manejar en la etapa de la fuente, pues en lugar de emitir algún tipo de luz, como en el caso del foco, lo que va a pasar es que se va a cortar el hilo que lleva dejando aislado todo el circuito. ¿Ok? Por lo tanto, lo primero que se debe hacer ante una falla de la fuente ocasionada por cortocircuito, por algún rayo, es comprobar el capacitor. El 99% de las probabilidades que un fusible esté quemado por causa de un rayo va a ser pues del 100% las posibilidades. ¿Ok? En este caso, este fusible está en buenas condiciones, ya que esta fuente está buena, pues el fusible tiene que marcar continuidad cuando la fuente está buena. Pero vamos a hacer algo. Le vamos a ocasionar un cortocircuito a la fuente y vamos a ver cómo se comporta el circuito serie. Más que todo, vamos a empezar en la etapa de lo que sería pues el puente rectificador. Yo ya me he encontrado con la falla que en algunas refrigeradoras, cuando suele darse una descarga eléctrica de rayo pues en la red, el fusible en muchas ocasiones se pone, perdón, el puente rectificador se pone en cortocircuito y no puede ser directamente quizás sus entradas de alterna, sino que puede ser entre una entrada de alterna y una salida, ya sea positiva o negativa, ¿ok? Así que le vamos a ocasionar aquí un cortocircuito entre la entrada de alterna y en este caso, pues la salida positiva que tenemos de este lado de este puente rectificador.
para ello voy a conectar aquí un trocito de cable, veamos, este lo vamos a conectar en estos puntos, veamos, vamos a poner aquí un punto de soldadura en estos dos conectores del puente rectificador. Veamos, aquí le vamos a ocasionar el primer problema a esta fuente. Me van a decir, quizás no es lo mismo como cuando el rayo impacta. La verdad sabré decirles que estos son los problemas verdaderos con los que te vas a encontrar cuando haya sucedido una descarga de un rayo y haya dañado tus electrodomésticos. Así que veamos, tenemos aquí el puente, ya está cortocircuitando la salida positiva con una de las entradas de alterna de este puente rectificador. Ok, lo vamos a conectar y vamos a ver qué sucede. Voy a traer un poco hacia acá el toma para conectarlo y veamos qué va a pasar. Veamos inmediatamente que intentamos conectar aquí el toma corriente, el voltaje retorna mediante el cable y pues se enciende el foco. Eso debido a que pues el foco actúa en este momento como una protección, pero si no estuviera el foco, el fusible ya estuviera quemado. ¿Ok? Muy bien, podemos venir y comprobar pues la forma en cómo vas a encontrar estos cortocircuitos va a ser de la siguiente manera. Voy a mover un poquito aquí esto. Veamos, le vamos a dar ahí un poco de acercamiento y vamos a empezar a comprobar aquí en la entrada de la fuente. Vamos a poner aquí este. Estamos en la escala de continuidad, veamos. Muy bien, vamos a comprobar la entrada de alterna. Veamos, serían estos dos puntos. Y si nosotros nos damos cuenta, aquí no hay cortocircuito. Veamos, en estos pines de acá no hay cortocircuito. Vamos a comprobar aquí, tampoco, veamos. Aquí no tenemos cortocircuito ni aquí. Incluso vamos a ir a comprobar los dos pines de entrada de alterna del puente rectificador. Veamos, vamos a comprobar aquí y podemos darnos cuenta que no hay cortocircuito. Veamos. Este es un problema que si tú estás iniciando en el tema de la electrónica, pues probablemente pases por desapercibido este tipo de falla. Veamos. Puedes decir, no hay eh, cortocircuito, por lo tanto voy a conectar nuevamente mi fusible porque no encontré problema, a lo mejor y el fusible se fundió porque él quiso. No, amigos, un fusible nunca se va a romper solo porque se quiso dañar, o sea, él ya viene calculado de fábrica para soportar todo el trabajo de la fuente, respetando pues verdad su salida de corriente en el secundario. Es decir, si en el secundario entrega 5 amperios, pues el fusible del primario ya viene calculado para generar, ¿verdad?, el tipo de oscilaciones necesarias y el campo magnético para que se pueda producir el voltaje en el secundario. Por lo tanto, no va a ser problema de un exceso de trabajo en la salida, porque cuando es exceso de consumo en la salida de la fuente, a lo que puede llegar la fuente es a protegerse porque trae circuitos integrados encargados de cortar la oscilación y la fuente queda fuera de servicio. Pero en caso de que sea por un cortocircuito que esté ahí en la etapa de secundario, también vamos a ver en este caso cómo se va a comportar. Pero bien, siguiendo con este tema, veamos, comprobamos entre las dos entradas de alterna, no tenemos cortocircuito y veamos, si fuera un corto, lo marcaría el tester, pero no se ve corto. Muy bien, ahora vamos a comprobar entre las salidas. Veamos, salida de positivo y salida de negativo. Veamos, aquí podemos darnos cuenta
que ni la salida positiva ni negativa nos indican cortocircuito. Veamos, ahí pues hizo un medio sonido el tester, pero eso se debe a la descarga del capacitor de la etapa del primario. Veamos, no tenemos problema. Hasta aquí puede venir alguien y decir, el puente rectificador está bueno. Pero si nosotros comprobamos entre una de las entradas de alterna y las salidas, veamos, aquí vamos a poder encontrar un problema. Por lo menos veamos, entre esta entrada de alterna y esta salida negativa no nos indica corto. Ahora vamos a comprobar entre esta alterna y la salida positiva y tampoco nos indica corto. Veamos, no hay corto. Pero ¿qué pasa si comprobamos entre esta otra entrada de alterna y esta salida positiva? Aquí sí nos va a marcar cortocircuito. Veamos, aquí vamos a tener cortocircuito. Veamos, pero si comprobamos entre esta entrada de alterna y la salida negativa, aquí no tenemos corto. Esto es porque en un puente rectificador siempre van 4 diodos internos, ¿ok? Viene uno desde el neutro apuntando hacia el negativo con su ánodo, y de igual forma el que viene de línea también conecta entre lo que sería la alterna y llega también con el ánodo hacia las salidas negativas. Y bien, de la misma manera se comporta la salida positiva. Viene desde una entrada de alterna un diodo apuntando con el cátodo hacia el positivo, ¿ok? Y desde la entrada de neutro también otro diodo apuntando con el cátodo hacia el positivo. Por lo tanto, puede ser que uno de los diodos esté en cortocircuito, veamos, y solo cuando comprobemos entre una entrada de alterna y la salida del diodo donde está el problema, nos vamos a dar cuenta que tenemos el consumo alto aquí. Veamos. Bien, una vez que hemos visto esto, podemos también comprobar, teniendo esta misma falla, el capacitor primario. Veamos, por aquí tenemos el capacitor primario, el cual pues sus puntos de conexión están por aquí. Aquí en este lado los tenemos, veamos. Y vamos a comprobar a ver qué nos indica el puente, el capacitor primario. Veamos, el capacitor primario, aunque estemos comprobando sus dos pines, veamos, no nos indica cortocircuito. Veamos, vamos a comprobar aquí nuevamente. Solo se escuchó la descarga del capacitor, pero veamos, no nos indica cortocircuito. Y eso pues probablemente se te vuelva un dolor de cabeza, porque cada fusible que estés cambiando se te va a romper y no vas a encontrar la falla, y te vas a enfocar en la etapa del oscilador y no vas a encontrar problema alguno probablemente, ¿ok? O tal vez por el alto voltaje encuentres algunas resistencias que también estén dañadas, pues porque si se fundió el puente es porque también hubo un ingreso de voltaje alto hacia lo que sería pues la etapa de oscilación. Pero digamos que tuvimos demasiada suerte y solo se dañó el puente, ¿ok? Pues aquí te vas a empezar a preocupar, vas a buscar falla en el primario, no vas a encontrar, vas a buscar falla en el secundario y tampoco vas a encontrar. Eso se debe a que esta falla muchas veces puede ser un poco confusa para los amigos que se están iniciando, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, vamos a ocasionar otra falla, la cual lo vamos a hacer en el capacitor primario para ver cómo se comporta nuevamente este cortocircuito, y vamos a hacer las respectivas pruebas a ver a dónde lo detectamos. La falla que simulé en este punto puede estar ya sea entre la entrada de alterna del puente rectificador hacia la salida positiva, o también puede estar entre la entrada de alterna y la salida negativa, porque como les mencioné, adentro del puente van los diodos, los cuales cualquiera de ellos puede fallar y puede pasar desapercibida esa falla. Muy bien, una vez que hemos visto esto, hoy vamos a ocasionarle una falla poniendo en cortocircuito el capacitor
de la etapa primaria. Veamos, simulando aquí pues que probablemente el capacitor esté en corto. Vamos a conectar ahí y vamos a conectar aquí. Veamos. A ver cómo se comporta la fuente. Vamos a poner esto aquí. Veamos. Voy a alejar ahí un poco la fuente. Y ahora sí, veamos, lo tenemos en el capacitor primario, el cortocircuito. Voy a conectar aquí y veamos qué pasa. El mismo problema, veamos. Conectamos el toma macho a la toma de corriente y veamos, el cortocircuito se manifiesta instantáneamente, ¿ok? Aquí nuevamente ya tuviéramos el fusible fundido, pero como esta serie no está permitiendo que el fusible se nos funda porque está retornando la corriente y el foco lo está absorbiendo, pues aquí hemos salvado una vez más el fusible, pero tenemos un problema, el cual ese problema no se va a solucionar hasta que nosotros eliminemos el cortocircuito. Pero ahora sí vamos a ver cómo se comporta el cortocircuito haciendo pruebas en la etapa de entrada. Vamos a comprobar aquí. Veamos, en lo que es la etapa de entrada de alterna, no tenemos cortocircuito. Veamos, no nos indica nada. Vamos a comprobar las entradas de alterna del puente rectificador. Vamos a dar aquí un poquito más de acercamiento. Veamos, comprobamos las entradas del puente rectificador y tampoco no nos marca continuidad. Veamos, este puede ser otra de las fallas ocasionadas por el cortocircuito provocado por el rayo. Ahora vamos a comprobar entre positivo y negativo. Y aquí sí nos va a indicar un cortocircuito. Este cortocircuito puede ser el más común que podamos encontrar muchas veces. En la salida tenemos cortocircuito y pues, boom, y revisamos, comprobamos y decimos, el capacitor se dañó. Pero también puede ser que sea el capacitor o puede ser también el mismo puente rectificador que en su salida de voltaje positivo y negativo pueda tener dicho corto, ¿ok? Muy bien, pero en este caso vamos a eliminar pues el cortocircuito de acá, pero también quizás antes de quitarlo vamos a comprobar a ver cómo se manifiesta el MOSFET. Aquí tenemos un transistor MOSFET, veamos, está aquí el encargado de la oscilación de la fuente. No tiene que haber continuidad entre pin compuerta y pin surtidor. Veamos, ahí está. No tenemos continuidad entre compuerta y surtidor, veamos. Ahí pueden ver, ni mucho menos pues veamos entre lo que sería la compuerta y el drenador. Pero en este caso sí nos está indicando un cortocircuito, veamos, entre la compuerta y el drenador. Muy bien, como pudimos ver, pues aquí entre el pin fuente y y la compuerta nos estaba indicando un cortocircuito. Vamos a comprobar una vez más desde este pin hacia acá. Veamos, hoy nos está dando una resistencia, veamos, 96. No nos está indicando. Veamos. Muy bien, en algunos casos puede suceder también que sea porque tenemos ahí cargado el capacitor, pero para hacer la prueba bien exacta hay que poner el tester en continuidad. Y ahora vamos a comprobar nuevamente. Veamos, aquí tenemos conectadas las puntas de prueba y veamos aquí, entonces sí nos está indicando la falla. Veamos,
Ahí podemos ver. Vamos a analizar los pines que nos está indicando esta falla. ¿Ok? Veamos. Aquí tenemos el pin. De este lado tenemos el pin 1, que sería la compuerta. Veamos. Muy bien. Veamos una vez más. Entre compuerta y drenador no tenemos corto. Entre compuerta y surtidor tampoco. Ahora si movemos la punta de prueba de drenador a surtidor, sí tenemos cortocircuito. Veamos. Muy bien. Eso se debe a que en el pin drenador llega a conectar la bobina de trabajo del chopper. Y la bobina de trabajo del chopper está alimentada directamente por el positivo del capacitor primario, que puede andar entre 150 voltios a 390 voltios según sea el tipo de fuente. Entonces el positivo llega a la bobina de trabajo del chopper, entra en los espirales y vuelve a salir y conecta al drenador. Luego este pin drenador, pues cuando comienza a oscilar la fuente, conecta entre la fuente, que sería el negativo, y se une con el positivo, pero si hay ciclos a alta frecuencia en la compuerta, pues esto se comporta en una oscilación de apagar y encender la fuente muchas veces por segundo, y es por ello que el cortocircuito no se genera, y en lugar de generarse cortocircuito, pues la fuente convierte ese voltaje positivo que había en su bobina en pulso de alterna, ¿ok? Luego ese voltaje alimenta al transformador, generando un campo magnético para que tengamos voltaje de salida en el secundario. Entonces, el cortocircuito que se genere, ya sea en el transistor MOSFET o en el capacitor de la etapa de primario, va a venir siendo siempre la misma situación. Cortocircuito entre pin drenador y pin fuente, que sería el surtidor. Entre estos dos vamos a ir cortocircuito, y eso puede ser ocasionado o por el mismo MOSFET o por el capacitor primario. Porque si en este momento desconectamos el cortocircuito que tenemos acá, veamos, vamos a eliminar el cortocircuito. Supongamos que ya cambiamos el capacitor porque él era el que estaba en corto. Vamos a suponer eso. Entonces, venimos y comprobamos entre el drenador y el surtidor. Y veamos, ahora no tenemos cortocircuito. Y si nosotros reemplazamos el fusible, porque obviamente en este momento el fusible hubiera estado en corto porque pues se hubiera fundido debido al exceso de consumo en la etapa del primario. Vamos a ver aquí cómo se comporta esto. Ahí lo vamos a dejar y vamos a comprobar. Ahora que no tenemos este cortocircuito, veamos, conectamos el foco, perdón, el toma de la fuente, y el foco no se enciende. Más sin embargo, tenemos por aquí un LED en el secundario, veamos, que está iluminando, indicándonos que la fuente está entregando voltaje de salida. También es de tomar en cuenta, muchas veces esa luz LED puede estar generando algunos destellos de apagado, encendido, y eso puede deberse a que tengamos alguna falla todavía en la fuente. Pero en este caso, como podemos ver, aún habiéndole ocasionado esos cortocircuitos a la fuente, como tenía el foco, que es el protector y que hace el consumo del cortocircuito, pues no ha fallado la fuente. Es por ello lo importante que si vas a reparar una fuente conmutada de cualquier equipo, de lo que sea, siempre utilices la serie. Eso te va a ayudar a no gastar de más, porque si vas a cambiar tu fusible porque estaba quemado y no has reparado la falla, vas a poner el nuevo y te lo va a volver a quemar y vas a tener que volver a comprar otro, y eso ya te va a ir generando gasto. ¿Ok?
Bien, ahora vamos a ver, suponiendo que la fuente no sufrió problema en la etapa del primario, le vamos a ocasionar una falla en el secundario. Y para ello vamos a verificar aquí, vamos a atacar el punto principal. Veamos, por aquí tenemos el diodo rectificador de la etapa del secundario, por aquí está, este de aquí, veamos. Este es el encargado de rectificar el voltaje proveniente desde el transformador chopper. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a unir su terminal de salida con su, la disculpa ahí creo que no se veía, vamos a unir su terminal de salida con las entradas de alterna provenientes del chopper, ¿ok? Y esto lo vamos a hacer de esta manera, veamos, con el mismo cablecito, vamos a conectarle aquí el cortocircuito, veamos, vamos a poner aquí un punto de estaño y en uno de sus pines. Ya con esto tenemos cortocircuito. Y vamos a conectar el cable, veamos, el cable lo vamos a conectar aquí. Espero que se vea. Me queda aquí un poco incómodo esto para soldarlo. Veamos cómo está quedando ahí el puente. Y hoy lo vamos a conectar hacia este, veamos. Aquí, porque este pin de en medio es la salida del diodo. Así que vamos a aplicar aquí un poquito de estaño. Muy bien. Ahora sí, vamos a comprobar con nuestra serie a ver cómo se manifiesta esta falla. Tenemos aquí el foco serie, vamos a tener aquí la fuente, perdón, el tomo, y lo conectamos a la cuenta de 3, 2, 1. Veamos, lo hemos conectado y ahora no se nos ha encendido el foco, pero si observamos en el secundario tampoco tenemos luz en el diodo LED. Veamos, no se ve que tengamos brillo, ¿ok? Eso nos está indicando como que esta fuente estuviera así, que no funciona, muerta, por así decirlo. Teniendo esa situación, vamos a hacer algunas comprobaciones a ver qué datos nos puede indicar la fuente. Para empezar, en este caso, vamos a comprobar la alterna en lo que sería pues la entrada. Veamos, nos ponemos aquí en la escala de alterna y veamos si tenemos pues voltaje. Veamos, aquí vamos a comprobar. Y como podemos ver, tenemos 119 voltios. Veamos el voltaje de la red eléctrica. Y luego pasamos al capacitor del primario. Veamos, vamos a comprobar aquí. Y en el capacitor tenemos 163 voltios. Si ese es tu caso, por la falla de tu fuente que no está entregando voltaje en el secundario, pues ya estás viendo esta otra falla que puede ser causada por algún cortocircuito ocasionado por algún rayo, pero que no está en la etapa del primario. Ahora vamos a ver otro dato muy importante. Vamos a alejar un poco el foco porque ya vimos que el foco, pues, cuando tenemos una falla en la etapa del secundario, el foco pues no llega a encenderse. Así que vamos a conectar la fuente y vamos a comprobar mediante un probador casero a ver si tenemos oscilación en la etapa del primario. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Vamos a comprobar los pines del transformador chopper, los cuales pues como podemos observar están por aquí. Veamos, vamos a comprobar este primer pin. Veamos aquí la herramienta, no se ve ningún tipo de destello.
Vamos a comprobar este otro de acá. Veamos, tampoco. Este ya lo comprobamos y vamos a comprobar este. Veamos, tampoco se ve que brille. Y vamos a comprobar el último que está acá. Veamos, la fuente está intentando activarse, pero como podemos ver no logra recuperar lo que sería pues su funcionamiento. Veamos, está intentando oscilar, ahí se puede ver, pero no se mantiene. Veamos, esto es indicativo que en el secundario tenemos un cortocircuito. ¿Ok? Vamos a liberar el cortocircuito para que veamos qué sucede con la etapa de oscilación una vez que el cortocircuito desaparece. Veamos, vamos a comprobar aquí. Vamos a ver también que el LED ya está encendido. Veamos, porque hemos quitado el cortocircuito. Y ahora vamos a comprobar el pin que teníamos intermitencia y ahora ya no está así intentando apagar, encenderse y apagándose, sino que ya está oscilando. Veamos, tenemos pulsos a alta frecuencia. Vamos a ver si se pueden amplificar un poquito más sacando la antena. Y como podemos ver, brilla con mayor intensidad. Eso significa de que tenemos una frecuencia aquí alta funcionando. Veamos. Eso es porque la fuente está oscilando. Pero cuando la fuente no está oscilando como debe de ser, solo vamos a tener algunos intentos por querer arrancar, pero esta no inicia. Veamos una vez más. Ahí está, veamos. Incluso la frecuencia se ve que intenta superar por encima del original, porque miren el brillo en los destellos se ve más fuerte que cuando está normal. Pues está intentando activar pulsos más rápidos para intentar recompensar ahí, pues si hay algún consumo fuerte en la etapa del secundario, pero por más que lo intenta la fuente, no lo logra. Veamos hoy que sacamos la antena, tenemos mucho más brillo, ¿ok? Muy bien, y es así como se diagnostica una fuente conmutada cuando ha sido impactada por un rayo. Esos son los puntos que debemos comprobar, ya que si nosotros intentáramos mediante el tester probar la salida, probablemente pues no vamos a tener ningún tipo de voltaje. Vamos a comprobar aquí en la escala de continua. Aquí por donde están los capacitores, veamos, vamos a probar entre positivo y negativo. Veamos. No tenemos voltaje de salida, veamos. Entonces esta fuente se va a manifestar en un estado totalmente muerta, veamos. Y como pudieron ver, pues hay voltaje de entrada, hay voltaje en el capacitor primario. La oscilación, pues es un punto que nos va a detallar justo el problema donde está, porque en este caso podemos ver que el oscilador sí está bueno, está intentando activarse, pero el problema del secundario, que es demasiado fuerte el consumo que hay, no logra superar lo que sería pues la corriente de salida, por lo tanto pues no se activa ningún voltaje. Ok, bien. Si te ha gustado este video, pues no olvides dejar ese buen like, suscríbete al canal para más contenido y nos vemos en un próximo video.